Ok, vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Ok, se llama sistema de ecuaciones porque hay varias ecuaciones en un mismo ejercicio. Por eso que se llama sistema. Ok, vamos a llamar a esta ecuación 1, ecuación 2 y la ecuación 3. Ok, tiene tres ecuaciones y tres incógnitas. Las incógnitas son las letras X, Y, Z. La primera ecuación, tres incógnitas. La segunda ecuación, tres incógnitas. La tercera ecuación, tres incógnitas. O variables, como tú la quieras llamar. X, Y, Z. X, Y, Z representan cantidades desconocidas. Bien, entonces un sistema 3 por 3. Es decir, tres ecuaciones, tres variables. ¿Ok? Que en este caso las variables representan cantidades desconocidas. Bien, nos dicen que tenemos que resolver el sistema de ecuaciones utilizando el método de Gauss. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, vamos a escribir lo que se conoce como una matriz ampliada. Es decir, ¿qué voy a hacer allí? Sencillamente, ¿ok? Lo que voy a escribir, estos numeritos que tenemos aquí, ¿ok? Lo vamos a escribir en una matriz. Es decir, una matriz está representada de esta forma, con paréntesis. Escribimos los primeros numeritos, es decir, primero voy a escribir los coeficientes. Los coeficientes son los números que acompañan a las letras, es decir, a las variables. Aquí sería 2, aquí sería menos 2, aquí sería 3, y de una vez vamos a escribir los resultados, ¿ok? Sería así. Cierro la matriz. Vamos con la segunda ecuación. Escribimos los coeficientes. Si en la X no hay numerito, ¿ok? A la izquierda se sobreentiende que es 1. ¿Ok? Sería 1, aquí sería 5, aquí sería más 1 o sencillamente 1 y menos 3. La otra sería menos 1, ¿ok? Menos X, que significa que ya hay un menos 1. 3, menos 7 y menos 5. ¿Ok? En estos ejercicios siempre acostumbran que a los números o a la columna, ¿ok? Recuerden que una matriz está conformada con filas, ¿ok? Cuando vemos los números horizontalmente, eso se conoce en filas, ¿ok? La fila 1 está conformada por la ecuación 1, 2 menos 2, 3, 5. La columna 1 está conformada con todos los coeficientes de la variable x. 2, 1, menos 1. Columna 2, columna 3 y columna 4. Tres filas. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos allí escrita la matriz ampliada. Siempre acostumbran que a los resultados se le coloca aquí una línea al final. Puede ser la línea escrita así de esa forma o segmentada, como tú quieras. Indica de que estos son los resultados de cada una de las ecuaciones. Bien, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a observar la primera columna, ¿ok? La primera columna. Si lo veo así, serían filas. Fila 1, si lo veo así, fila 2. Si veo la matriz en forma horizontal, esta sería la fila 3. Si veo la matriz en forma vertical, es decir, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, sería la columna 1. Esta sería la columna 2, esta sería la columna 3 y esta sería la columna 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a ver primero? Voy a observar la primera columna, esta que tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a escribir, ¿ok? Que en la primera fila, o observar que siempre en la primera fila, el primer elemento de la matriz, es decir, el primer elemento, en este caso que es 2, allí siempre debemos de escribir allí el número que tenga menor valor absoluto, es decir, el más pequeño. Es decir, valor absoluto lo que quiere decir es que voy a tomar en cuenta el valor numérico, no me interesa el signo. ¿Ok? Entonces los menores valores, ¿ok? Los menores valores de estos tres números es el 1. En este caso puede ser el 1 o el menos 1. Pero lo que importa es el valor numérico. ¿Ok? Que cualquiera de estos dos numeritos, de estos dos 1, puede ir de primero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer allí? Vamos a intercambiar esas filas, ¿ok?
Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, muy fácil. Ok, como dije, vamos a colocar aquí en la primera posición, es decir, en la primera fila y a la vez en la primera columna, el menor valor que tenga ese número. Es decir, en la primera columna voy a seleccionar el que tenga menor valor absoluto. En este caso, el que tiene menor valor absoluto, ok, sería cualquiera de estos dos unos, porque lo que importa en el valor absoluto es el valor numérico, no importa el signo. Ok, entonces voy a intercambiar, ok, la fila 2 la voy a intercambiar con la 1, es decir, la voy a mover. La fila 2 la paso a la 1 y la fila 1 la paso a la 2. Entonces me quedaría de esta forma. Me quedaría paréntesis, quedaría 1, 5, 1 y menos 3. La fila 1 quedaría ahora en la 2. 2, menos 2, 3 y 5. Menos 1, 3, menos 7 y menos 5. ¿Ok? Entonces, para yo, antes de yo haber hecho esto, voy a borrar aquí, yo tuve que haber dicho que voy a intercambiar la fila 1 con la fila 2. Este signo, o este símbolo que está aquí, una flechita para allá y una flechita para acá, indica que voy a intercambiar. Intercambié la fila 1 con la fila 2. ¿Ok? Al intercambiar la fila 1 con la fila 2, la nueva matriz ampliada quedaría de esta forma. Entonces, la fila 1 la intercambio con la fila 2 y queda de esta forma. Ahora bien, ¿por qué? Como dije, ¿por qué coloqué el menor número arriba? Cualquiera de estos dos pude haber intercambiado la fila 1. La pude haber intercambiado con la fila 1 con la fila 3. O la fila 1 con la fila 2. ¿Ok? Pero lo que le interesa en el valor absoluto es el valor numérico. Es decir, en este caso, el 1. ¿Ok? La puse arriba. Traten siempre de seleccionar entre positivo y negativo el número positivo. ¿Ok? Como en este caso son iguales en cuanto a número, pero son diferentes en cuanto a signo. Traten de colocar siempre positivo arriba. Bien, por eso que se dice que tenga menor valor absoluto. ¿Ok? Menor valor absoluto. ¿Ok? De los dos tienen igual valor absoluto porque lo que importa allí es el valor numérico. Bien, comprendido eso, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo voy a dibujar aquí un triangulito. ¿Ok? Vamos a ver si nos sale. Voy a dibujar aquí un triangulito. Vamos a ver si me sale por aquí. Ok, ahí dibujé un triangulito. ¿Qué voy a hacer allí? Voy a convertir ese 2 a ese menos 1 y ese 3 lo voy a convertir en 0. Eso es lo que se conoce como una matriz triangular superior. ¿Por qué triangular superior? Porque cuando yo convierta al 2, al menos 1 y al 3 en 0, ¿ok? La diagonal principal, que es en este caso, bueno, que visualizamos es 1 menos 2 menos 7, ¿ok? Todos estos tres números van a ser 0 y por supuesto estos números van a cambiar. ¿Ok? Entonces, al convertir estos números en 0, ahí se va a formar lo que se conoce como una matriz triangular superior. ¿Por qué? Porque estos elementos van a ser 0. Bien, ¿cómo lo voy a convertir? Bueno, muy fácil. El 2 está ubicado en la segunda fila. ¿Ok? Entonces, como el 2 está ubicado en la segunda fila, ¿cómo hago yo para que un 2 positivo se haga 0? Bueno, restándole el mismo número. Entonces, el 2 que está positivo, lo pongo aquí negativo. ¿Y cómo lo voy a multiplicar? ¿Con qué elemento de esa misma columna? Acuérdense que cada vez que nosotros vamos a multiplicar un número, siempre voy a seleccionar el elemento de esa columna. En este caso, ¿con qué número lo voy a multiplicar? Bueno, con este 1. ¿Y este 1 pertenece a qué fila? A la fila 1. ¿Ok? Pues cuando yo multiplique menos 2 por 1, me va a dar menos 2. Y 2 menos 2, eso va a ser 0. Bien, vamos con el tercer elemento de la tercera fila. Voy a hacer lo mismo. Fila 3.
¿Cómo convierto yo un menos 1 en 0? Bueno, es sumándole el mismo número. ¿Por qué? Porque si está restando, ¿cómo lo convierto en 0? Sumándole el mismo número. Entonces sería más 1. ¿Con qué número voy a sumar ese 1 y al multiplicar me dé el mismo número? Es decir, me dé 1. Observo la misma columna y ubico el 1. Aquí está. Entonces sería la fila 1. ¿Ok? Entonces, aquí lo que yo he escrito sencillamente es o son operaciones elementales. ¿En qué? Entre filas. Entonces me quedaría de esta forma. ¿Ok? Recordamos también que aquí va a ir la línea. La podemos hacer completa, así como la dibujé anteriormente, o segmentada, como tú quieras, es lo mismo. Ok, vamos a resolver esta operación. Fila 2. ¿Quién es la fila 2? Esta que está aquí. Sería, los elementos son 2, menos 2, 3 y 5. ¿Ok? Lo voy a multiplicar menos 2 veces la fila 1, es decir, voy a multiplicar menos 2 cada elemento de la fila 1. Entonces me quedaría así. Menos 2 veces la fila 1. Voy a multiplicar menos 2 cada elemento de la fila 1. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 por 5, menos 10. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 2 por menos 3 daría más 6. Es decir, menos por más, menos. 2 por 1, 2. Menos por más, menos. 2 por 5, 10. Menos por más, menos. 2 por 1, aquí daría 2, perdón. Menos por menos, más. 2 por 3, 6. ¿Ok? Como dio más, no hace falta colocar el signo positivo. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer ahora? A sumar algebraicamente dependiendo de los signos que tenga cada uno de esos elementos. Ok, repito con lo que hice con estos resultados. Multipliqué menos 2 por cada uno de los elementos de la fila que me indica la operación, la fila 1. Menos 2 por 1 lo podemos hacer con la calculadora, con tu maquinita. Pues. Menos 2 por 1, eso da menos 2. Aquí lo tenemos. Después viene menos 2 por 5. Nos podemos mover con el cursor, ya que es el mismo número que se va a repetir. Daría menos 10. Menos 2 por 1 da menos 2. Menos 2 por menos 3. Nos movemos con el cursor. Menos 3. Y eso da 6. Aquí lo tenemos. Ok, resolvemos las operaciones así como están. Ok, 2, me quitan 2, daría 0. Menos 2, menos 10. Menos 2, menos 10. Eso daría menos 12. Es decir, aplicamos ley de los signos. Signos iguales. Se coloca el mismo signo y se suman las cantidades. 10 más 2 daría 12. 3 y me quitan 2 daría 1. 5 más 6 daría 11. Si los números no tienen signos, se sobreentiende que son positivos. ¿Qué fila va a ser esta? Va a ser la nueva fila 2. ¿Ok? Va a ser la nueva fila 2. Bien. Vamos ahora con la otra operación que tenemos allí. Fila 3. Vamos a hacerla por aquí. Fila 3. ¿Ok? ¿Quién es la fila 3? Menos 1, 3. Menos 7, menos 5. ¿Ok? Más una vez la fila 1. Más una vez la fila 1. ¿Ok? Bien, en la mayoría de los videos que puedes ver por YouTube, ¿ok? O de las explicaciones, los profesores no colocan este más, ¿ok? Y tampoco colocan este 1, ¿ok? Porque se sobreentiende que aquí hay un más y hay un 1. Igual sucede aquí. Yo te la hice, es para que tú veas cómo lo puedes plantear, ¿ok? Yo lo hice, eso no está malo, sino que sencillamente no lo vas a ver en los videos, ¿ok? Porque lo obvian. Yo te lo hice, es para que tú veas lo que se hace allí, ¿ok? Entonces, le colocamos el más y le colocamos el 1,
¿Ok? No hay problema si se lo colocan, no te lo van a poner mal. Entonces, como es más 1, todo multiplicado por 1 y por más 1 siempre va a dar lo mismo. ¿Qué elemento voy a multiplicar por más 1? Toda la fila 1. Entonces, cuando yo multiplico por más 1, la fila no cambia sus elementos, es decir, van a quedar igualitos. Aquí sería más 1 por 1, da 1. Más 1 por 5, daría 5. Más 1 por 1, daría 1. Más 1 por menos 3, va a dar menos 3. ¿Ok? O si no, tú lo haces con tu calculadora, no hay problema. Sería más 1 por 1, más 1 por 1, eso da 1, más 1 por 5, nos movemos con el cursor, 5, más 1 por 1 da 1, más 1 por menos 3, nos movemos con el cursor, menos 3, y eso da menos 3. ¿Ok? Resolvemos como tú quieras. 1 y me quitan 1 dará 0. O menos 1 más 1 da 0. Dos números iguales que tengan signos diferentes, eso va a dar 0. 3 más 5 daría 8. O 5 más 3, 8. Menos 7 más 1 daría menos 6. Signos iguales, se coloca el mismo signo y se suman las cantidades. 5 más 3 daría 8. O si no, tú lo haces con tu calculadora. Sería menos 7 más 1. Se sobreentiende que el 1 es positivo. Daría menos 6. El siguiente, menos 5 menos 3. Menos 8. ¿Ok? ¿Qué fila va a ser esta? Igualito como lo hicimos aquí, la fila 2. En esta va a ser la fila 3. ¿Ok? Aquí hacemos lo mismo. Fila 3. ¿Ok? Entonces, planteamos otra vez la matriz ampliada. Quedaría. ¿Con quién me metí yo? Solamente con la fila 2 y la fila 3 la que iba a cambiar. Fila 2 y fila 3. La fila 1 queda intacta. 1, 5, 1 y menos 3. 1, 5, 1 y menos 3. La fila 2, ¿quién va a ser ahora? Esta que tenemos aquí. 0, menos 12, 1 y 11. Fila 3, ya no va a ser esta, va a ser esta. 0, 8, menos 6, menos 8. Acuérdate del triangulito. ¿Ok? Solamente nos falta por convertir al 8 en 0. Ok, vamos ahora con hacer al 8, hacerlo 0. Ok, observamos que no hay un número que multiplicado por 5 me dé 8. Tampoco hay un número que multiplicado por menos 12 me dé 8 que sea entero. Igual, como lo especifiqué con el 5. No hay un número que multiplicado por 5 que sea entero me dé 8. ¿Ok? Y tampoco que multiplicado por menos 12 me dé 8. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Lo que vamos a tomar las dos cantidades, ¿ok? Y sacarle el máximo común divisor. Es decir, de 12 y de 8. ¿Ok? Sacarle el máximo común divisor. Máximo común divisor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles son los máximos divisores de esas dos cantidades, de 12 y de 8. ¿Ok? Ahí no voy a tomar en cuenta el signo negativo. ¿Ok? Dividimos. 8 y 12, por ser números pares, tienen mitad. 8, mitad de 8 es 4. Mitad de 12 es 6. ¿Ok? O si no, tú lo divides. 12 entre 2, 6. 8 entre 2, 4. ¿Ok? ¿O qué número multiplicado por 2 me da 8? ¿O qué número multiplicado por 2 me da 12? Bien, como 6 y 4 son números pares, tienen mitad. Mitad de 4 es 2. Mitad de 6, 3. ¿Ok? Observamos que allí el 2 y el 3, ¿ok?
no tienen números comunes que lo dividan. Es decir, el 2 es divisible entre 2 y el 3 es divisible entre 3. Es decir, no tiene números comunes como lo tenían el 12 y el 8 y el 6 y el 4. Ok, lo dejamos hasta allí. Entonces, ¿cómo voy a plantear yo las operaciones para yo poder hacer al 8 0? Entonces, observo primero, como el 12 y el 8, ya sé ya que el 12 tiene un menos y el 8 tiene un positivo. No hace falta agregarle un signo negativo a la expresión que yo voy a colocar para hacer 0 al 8. Entonces me quedaría así. A la fila 3, ¿ok? ¿Qué voy a hacer yo con la fila 3? Bueno, la fila 3, que es donde está el 8, ¿ok? Este 8 que tengo aquí es el mismo que está aquí, ¿ok? Yo la voy a multiplicar por 3. Y a la fila donde está el 12, ¿ok? Yo la voy a multiplicar por 2. ¿Por qué por 2? Porque si ustedes se dan cuenta, 3 por 8 daría 24. Y 2 por 12 daría 24. Es decir, me están dando las mismas cantidades. Entonces decimos, a la fila 3 donde está el 8, lo voy a multiplicar por 3. ¿Ok? Y a la fila donde está el 12, que es la fila 2, ¿ok? O acuérdense que donde está el menos 12 o el 12, ¿ok? Está la fila 2, está ubicado en la fila 2. Entonces lo voy a multiplicar por 2, es decir, 2 veces la fila 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué signo va a llevar el 3 y qué signo va a llevar el 2? Los dos van a llevar signos positivos. ¿Por qué positivo? Bueno, porque cuando yo multiplique 3 por 8, me va a dar 24 positivo. Y cuando yo multiplique 2 por menos 12, me va a dar menos 24. Es decir, más por menos va a dar menos. Entonces allí se van a hacer 0. Entonces la hago por aquí. Multiplicamos. Lo podemos hacer en este orden o en el orden que ustedes quieran. 2 por 2 veces la fila 2 más 3 veces la fila 3. Es lo mismo. Acuérdense que la suma es conmutativa. Entonces decimos 3 veces la fila 3. Voy a multiplicar 3 veces todos los elementos de la fila 3. 3 por 0, 3 por 8, 3 por menos 6, más por menos, menos 3 por 6, 18, más por menos, 3 por 8, daría 24, más 2 veces la fila 2. Si quiere le colocas el más, si no se lo borra, se sobreentiende que es positivo. Voy a multiplicar 2 veces la fila 2, todos los elementos. 2 por 0, 2 por menos 12, más por menos, 2 por 12, más por más 2 por 1, 2. No hace falta poner el más, se sobreentiende. Más por más 2 por 11 daría 22. Resolvemos. Quedaría 0, 24 y me quitan 24, 0, menos 18 más 2 daría menos 16. Signos diferentes, se coloca el signo de la cantidad mayor y se restan las cantidades. 18 y me quitan 2, 16. Signos diferentes porque el 2 es positivo. Signos diferentes, se coloca el signo de la cantidad mayor y se restan las cantidades. 24 y me quitan 22, daría 2. Ok, me faltó colocar aquí el igual para plantear la expresión con que yo voy a hacer el 0 al 8. Ok, escribimos la nueva matriz ampliada. Vamos a hacerla por aquí. Yo no me metí con la fila 1, queda intacta. 1, 5, 1, menos 3. La fila 2 no me metí, ok, porque no la cambié. 0, menos 12, 1, 11. Fila 3, 0, 8,
menos 6, menos 8. Ok, la fila 3 fue la que yo cambié, viene siendo esta. Recuérdense, esta va a ser la fila 3. Entonces aquí sería 0, 0, menos 16 y menos 2. Ok, recuérdense que hicimos todo eso para convertir al 8 en 0 y así formar la matriz triangular superior. ¿Ok? ¿Por qué superior? Porque la diagonal principal, ¿quién es la diagonal principal aquí? Esta que tenemos aquí, 1, menos 12, menos 16. Todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal, ¿ok? Todos son 0. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se conoce como el método de Gauss, ¿ok? En este caso la hicimos de esta forma, matriz triangular superior, o también la pudimos haber hecho como una matriz triangular inferior, es decir, los elementos de la diagonal principal, los que están por encima, serían 0, es decir, estos tres que están aquí, los convertiríamos en 0, pero empezamos con este método, con este procedimiento, de hacer a los elementos que están por debajo de la diagonal principal, 0. Bien, ya tenemos la matriz triangular superior. Ahora vamos a plantear esta ecuación, esta matriz, esta representación matricial, ¿ok? La vamos a representar en forma de sistema de ecuaciones. Porque recuerden que el ejercicio es un sistema de ecuaciones y no una matriz. ¿Cómo va a quedar? Quedaría de esta forma. Ok, recuérdense que todos estos elementos de la primera columna son X. Los elementos de la segunda columna son Y. Y los elementos de la tercera columna son Z. Y estos son los resultados. ¿Ok? Si ustedes quieren, le agregan la línea que habíamos hecho anteriormente. Si quieren. ¿Ok? Si no, así también está bien. ¿Ok? Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir esto en forma de ecuaciones. Aquí me dice que es 1x. Repito, este 1 no lo vas a encontrar escrito. Aquí está una x. ¿Cómo lo escribieron sin el 1? Lo escribimos sin el 1. Yo lo hago para que tú veas la relación. Después viene 5y. Como el 5 no tiene signo, se sobreentiende que es positivo. Una z más z igual a menos 3. La segunda fila, 0 en x, es decir que aquí no va a ir nada. Menos 12y. Menos 12y. Más una z igual 11. Después viene 0x, 0y. Aquí no va a ir nada. Después me quedaría menos 16z igual a menos 2. ¿Qué me quedó allí? Otro sistema, ¿ok? Que tiene 1, 2, 3 variables. Profe, pero la segunda ecuación no tiene 3 variables. Sí tiene 3 variables. Lo único distinto es que la x vale 0. Es nula. La tercera ecuación visualmente solamente tiene una variable o un valor desconocido que es z. Pero en realidad tiene 3 variables. ¿Por qué? Porque esto es un sistema, ¿ok? Es decir, es un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Cómo sé que son de 3 ecuaciones? Porque hay una ecuación de las 3 que tiene mayor cantidad de variables. ¿Cuántas tiene? 3. Ok. Bueno, me quedó la ecuación 1, ecuación 2 y la ecuación 3. ¿Cuál de esas 3 ecuaciones es más fácil de poder despejar? La 3. Agarro la ecuación 3 y despejo la incógnita o la variable, en este caso es z. Despejamos z. Me quedaría menos 2, menos 16, está multiplicando con z. Pasa a
segundo miembro a dividir. Simplificamos los menos, menos entre menos va a dar más. Dividimos 2 entre 16. Agarramos la maquinita y dividimos 2 2. Vamos a ver que no quiero agarrarla. Ok, dividimos 2 entre 16 y eso nos da 0,125. Vamos a tratar de escribirlo siempre en fracción. Si nos da la oportunidad, lo hacemos en fracción. ¿Cómo lo hacemos en fracción? Chic, fracción. Ok, apretamos Shift, AB sobre C. Si tienes otra calculadora, la función la tiene en la misma posición donde está ella, de tercera. Ok, eso nos da 1 sobre 8. Entonces Z, su valor es 1 sobre 8. Ok, si tienes otra calculadora, ok, que sea distinta, igualito, le escribe primero en otra calculadora, primero se escribe pulsamos la tecla de fracción, que es esta, está en la misma posición siempre, ok, y colocamos menos 2, bajamos con el cursor, menos 16, ok, y eso nos da 1 sobre 8, ok, nos da en expresión de fracción y en expresión decimal. Bien, ya tenemos el valor de Z. Ahora nos falta encontrar el valor de Y y el valor de X. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos, sustituimos Z en la ecuación 2. ¿Ok? En la ecuación 2. Este es el procedimiento que siempre vas a realizar. Entonces, la ecuación 2 es menos 12Y más Z es igual a 11. Como ya conozco Z, la reemplazamos allí. Menos 12Y más Z, Z es 1 octavo o 1 sobre 8, igual a 11. Esto no se puede sumar ni restar, pues este tiene Y y este no, lo despejamos. Me quedaría menos 12Y va a ser igual a 11. 1 octavo está positivo, pasa al otro lado a negativo. Y me queda menos 12Y va a ser igual. Agarramos la calculadora y volvemos a escribir. Ok, eso va a depender de la calculadora que tú tengas. Ok, lo hago aquí. 11 menos 1, la tecla de fracción, sobre 8. Eso da una fracción mixta. 10 sobre 7 sobre 8. Aprieta Shift fracción. Ok, nos da decimal. Vamos a apretar solamente, vamos a ver, Shift fracción. Ahí nos da 87 sobre 8. Ok, aprieta Shift fracción. 87 sobre 8. Lo colocamos aquí. Ok. Ahora, el menos 12, ¿qué operación matemática está haciendo con la Y? Multiplicando, pasa a dividir. Vamos a hacerlo por aquí. Me quedaría Y va a ser igual. Fila, 87 sobre 8 lo va a dividir el menos 12. Entonces lo colocamos arriba. 87 sobre 8. El que pasa a dividir es el menos 12. ¿Ok? Pasa a dividir con todo y signo. Como ya lo tengo escrito, no hace falta borrarlo y volverlo a escribir. Ya está escrito en la calculadora. Lo divido entre menos 12. Y eso nos da menos 29 sobre 32. Y ese sería el resultado de Y. Bien, ya tenemos los resultados de Z y de Y. Sencillamente lo reemplazamos en la ecuación 1 y obtenemos el valor de X.
Ok, el procedimiento que viene, sustituimos y y z en la ecuación 1. ¿Cuál es la ecuación 1? Esta que tenemos aquí. X más 5y más z es igual a menos 3. Ok, reemplazamos x más 5y. ¿Quién es y? Este resultado que tenemos aquí. Menos 29 sobre 32. Más z, z es 1/8. Igual a menos 3. ¿Ok? Resolvemos. X, agarramos la calculadora y colocamos más 5 o sencillamente 5, ¿ok? Paréntesis, menos 29 sobre 32. Cierro paréntesis, me da una fracción mixta, apretamos chic, fracción, menos 145 sobre 32. ¿Ok? Y aquí como no tengo nada con qué multiplicarlo, queda igualito, más 1/8, igual a menos 3. ¿Ok? Agarramos estas dos cantidades y las resolvemos así como está. Menos 145 sobre 32, ya lo tengo escrito en la calculadora, más 1/8, 1 sobre 8. Y eso me da otra fracción mixta, apretamos chi, fracción, y eso me da menos 141 sobre 32. Vamos a escribirla por aquí, no tenemos espacio por aquí. Me queda que x es menos 141 sobre 32 es igual a menos 3. Ok, despejamos. X va a ser igual a menos 3. Esto está restando. En el primer miembro pasa al segundo miembro a sumar. Ok. Entonces escribimos. Borramos aquí. Menos 3 más 141 sobre 32. Y eso nos da otra fracción mixta. Apretamos chi, fracción. Y nos da 45 sobre 32. Entonces x es igual a 45 sobre 32. ¿Ok? Esos son los valores de las tres variables. ¿Cómo sé yo si todo lo que hice está bien? Bueno, muy fácil. Acuérdense que tenemos dos sistemas de ecuaciones. El original, que es el que nos mandaron a resolver, y el que nosotros encontramos. ¿Dónde la voy a comprobar? En cualquiera de las ecuaciones originales. ¿Ok? Ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. ¿Ok? Estos tres valores que encontramos, x, y, z, ¿dónde los voy a sustituir o reemplazar? En cualquiera de las ecuaciones que tenemos originalmente, ¿ok? Y en cualquiera nos tiene que dar el resultado que dice después del igual, ¿ok? Yo la voy a comprobar con la ecuación 1. Entonces copio la ecuación 1, 2x menos 2y más 3z, y eso me tiene que dar 5, ¿ok? La voy a comprobar con la ecuación 1. Si tú la quieres comprobar con la 2, igualito te tiene que dar menos 3. Si la compruebas con la ecuación 3, te tiene que dar menos 5. En cambio aquí, yo voy a comprobarla con la 1. Reemplazamos los valores. 2 paréntesis x. X nos dio 45 sobre 32. Menos 2, y. Y nos dio menos 29 sobre 32. Más 3z. Z nos dio 1/8. Y eso tiene que ser igual a 5. Ok, agarramos nuestra maquinita.
como ya yo tengo ya copiado el resultado, porque ese fue el que hice anteriormente, ok, 45 sobre 32, ok, sencillamente lo multiplico con el 2, porque ya lo tengo ya copiado, por 2, y eso nos da otra fracción mixta, 45 sobre 16. Lo colocamos aquí. Vamos con la otra operación. Menos 2, paréntesis, menos 29 sobre 32. Y eso nos da fracción mixta, fracción. 29 sobre 16. Y la otra me quedaría 3 octavos. ¿Ok? Tú la haces con la calculadora y te va a dar eso. ¿Ok? ¿Por qué 3 octavos? Porque se multiplica lineal. 3 por 1, 3 y 1 por 8, 8. ¿Ok? Lineal. Numerador con numerador y denominador, que se entiende que es 1, con denominador que es 8. Agarramos los tres resultados y la colocamos allí. 29 sobre 16 ya lo tengo copiado, como es positivo, ya aquí está positivo. Ok, o si no, vamos a hacerlo del inicio entonces. 45 sobre 16 más 29 sobre 16 más 3 octavos. Y eso nos da 5. Quiere decir que todo lo que hicimos está bueno. ¿Ok? Es una forma de verificarlo rápidamente. ¿Ok? O si no, tú agarras tu calculadora y escribes desde aquí hasta el último paréntesis y te tiene que dar 5 rápidamente. Pues si no te piden que lo compruebes y tú quieres estar segura o seguro de lo que tú estás haciendo o de lo que hiciste, colocas desde este número hasta el paréntesis y te tiene que dar 5. Entonces sería así: 2 paréntesis 45 sobre 32 menos 2 paréntesis menos 29 sobre 32 más 3 paréntesis 1 sobre 8. Ok, eso da 5. Ya sabes ya que lo que hiciste está bien. No hace falta que lo compruebes si no te piden la comprobación.